Moisés mira al Mar Rojo. El rugido de las aguas lo envuelve, y detrás de él, el ejército de Faraón se aproxima como una tormenta de muerte. No hay escapatoria. Miles gritan, temen, claman por un milagro. Y entonces, una orden celestial resuena en su interior. Extiende tu vara. Lo que ocurre después no solo desafía las leyes de la naturaleza, cambia la historia para siempre. Si este momento te erizó la piel, imagina lo que está por venir. Suscríbete ahora para descubrir cómo esta historia revela el poder de la fe en los momentos más oscuros. Comparte este video con alguien que necesita saber que lo imposible puede hacerse realidad. Únete a esta travesía épica ahora. Las cadenas no solo estaban en las muñecas y los tobillos, también estaban en los corazones y las mentes del pueblo de Israel. Durante generaciones, habían soportado el peso de la esclavitud en Egipto, construyendo ciudades, cargando piedras y sirviendo como sombras en la gloria de un imperio que los veía como herramientas desechables. Cada amanecer traía consigo el mismo tormento, gritos de capataces, látigos que cortaban el aire, y el dolor de un pueblo que había olvidado cómo era vivir sin temor. El pueblo clamaba. Sus voces se alzaban con cada golpe recibido, con cada pérdida sufrida, con cada vida arrebatada prematuramente por el agotamiento y la injusticia. Era un grito que no tenía un destino fijo en la tierra. Ascendía hacia los cielos, como si cada lamento estuviera dirigido al Dios de sus antepasados. Ellos hablaban de Él, de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, pero la realidad de su esclavitud hacía que esas promesas parecieran un eco lejano, casi un mito. El faraón, el hombre que se creía divino, no mostraba compasión. Para él, los hebreos eran números, piezas de un sistema diseñado para construir su grandeza. Cada ladrillo que ellos colocaban era un recordatorio de su poder y de la impotencia de un pueblo que parecía condenado a la servidumbre eterna. Incluso cuando su trabajo agotador no era suficiente, aumentó la carga, exigiendo más y otorgando menos. Pero el clamor no cesó. Aunque sus manos estaban heridas, aunque sus cuerpos estaban debilitados, sus voces seguían llenas de un anhelo que no podían extinguir. En el fondo, había algo que no se había roto. Una chispa de fe, un susurro de esperanza que se negaba a morir. Ese clamor llegó al cielo. Dios lo escuchó. No fue simplemente un murmullo en el viento. Fue un rugido que atravesó el tiempo y el espacio, tocando el corazón del Creador. Él vio su sufrimiento, escuchó sus lamentos y recordó el pacto que había hecho con sus padres. Fue entonces cuando su plan comenzó a revelarse y el llamado a la liberación tomó forma en un lugar inesperado, en el corazón de un hombre que había huido de Egipto, creyendo que su destino estaba en el desierto. Moisés no sabía que el clamor de su pueblo lo llamaba también a él. Cada lágrima derramada en Egipto, cada voz que pedía justicia, cada súplica pronunciada en la oscuridad de la opresión, formaba parte del plan que lo traería de vuelta. El grito del pueblo no era solo un signo de desesperación, era el sonido de un cambio inminente, el eco de la libertad que estaba por venir. Y aunque los hijos de Israel no lo sabían aún, el Dios que escuchaba sus voces ya había comenzado a actuar. Su grito de libertad sería respondido, no solo con palabras, sino con una intervención que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso de la tierra. Egipto, el imperio más poderoso de la época, se encontraba en su esplendor. Su faraón se consideraba un dios en la tierra, un ser intocable cuya palabra era ley. Cuando Moisés y Aarón llegaron al palacio con el mensaje de Dios, exigiendo la liberación del pueblo de Israel, la respuesta del faraón fue tan predecible como desafiante. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Con estas palabras, marcó el inicio de un enfrentamiento que sacudiría a Egipto hasta sus cimientos. Dios respondió con poder, dejando claro que su autoridad estaba por encima de cualquier rey terrenal. Lo que siguió fue una serie de manifestaciones divinas, cada una más devastadora que la anterior, destinadas a quebrantar la voluntad de Faraón y mostrar a Egipto quién era realmente el Señor. La primera plaga llegó cuando el agua del Nilo, el río que daba vida al imperio,
se transformó en sangre. Lo que una vez fue fuente de sustento se convirtió en símbolo de juicio. Los peces murieron, el agua apestaba, y el pueblo de Egipto, que dependía del río para todo, comenzó a entender que algo más grande estaba ocurriendo. Pero Faraón endureció su corazón. Luego vinieron las ranas, miles y miles de ellas, invadiendo cada rincón de Egipto, casas, camas, utensilios. Lo que parecía absurdo pronto se convirtió en insoportable. A pesar de que Faraón prometió dejar ir al pueblo, cuando la plaga cesó, volvió a negarse. Las plagas continuaron. Mosquitos que cubrieron a hombres y animales, moscas que infestaron las casas y una pestilencia que mató al ganado, afectando la economía de Egipto. Cada golpe parecía más personal, más profundo. Pero Faraón se mantuvo firme, atrapado en su orgullo y su rechazo a reconocer el poder de Dios. Entonces llegó una plaga que tocó incluso los cuerpos de los egipcios, úlceras y llagas dolorosas que no podían ser curadas. Los magos de Egipto, que hasta ese momento habían intentado replicar algunos de los milagros de Moisés, ya no podían siquiera presentarse ante Faraón. Ellos mismos sufrían bajo el peso del juicio divino, pero aún así, Faraón no cedió. Entonces, Dios envió granizo, una tormenta como nunca antes se había visto en Egipto. El cielo se oscureció y el granizo destruyó cosechas, árboles y vidas. El faraón, una vez más, pareció ceder, pero su corazón volvió a endurecerse. Le siguieron las langostas, que devoraron todo lo que había quedado en pie, y luego una oscuridad tan densa que podía sentirse, cubriendo todo Egipto durante 3 días. Cada plaga era un recordatorio de que los dioses de Egipto eran impotentes frente al Dios de Israel. El Nilo, el ganado, las cosechas, incluso la luz del sol, todos sometidos al control divino. Pero el faraón, cegado por su orgullo y su deseo de control, se resistía. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga, la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y cada hogar que no tenía la sangre del cordero en sus puertas lloró la pérdida de su hijo mayor. Fue un golpe que ni siquiera el faraón pudo ignorar. Egipto entero se llenó de lamentos, y el faraón, quebrantado, finalmente permitió que los israelitas se fueran. Las 10 plagas no fueron solo actos de juicio, sino también demostraciones de poder y la autoridad de Dios. No solo para Egipto, sino también para Israel. Fueron una lección sobre quién era su libertador. A través de estas plagas, Dios no solo desafió al faraón, también reafirmó que ninguna fuerza terrenal podía detener su plan de redención. La noche era distinta, cargada de una tensión que podía sentirse en el aire. En las casas de los hijos de Israel, el pueblo se preparaba en un silencio reverente. Faraón, derrotado y quebrantado por el peso de su pérdida, convocó a Moisés y a Aarón en la oscuridad de la noche. Su voz, que antes estaba llena de arrogancia y desafío, ahora era un susurro cargado de desesperación. Levántense, salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan y sirvan al Señor, como han dicho. La noticia se esparció rápidamente entre el pueblo de Israel. Por primera vez en más de 4 siglos, las cadenas de la esclavitud se rompían. Salieron apresuradamente, con lo que pudieron cargar sobre sus hombros, pan sin levadura, vestimentas de viaje, y las riquezas que los egipcios, temerosos de más castigos, les entregaron con urgencia. Oro, plata y joyas que alguna vez simbolizaron la opresión, ahora eran una provisión para un nuevo comienzo. La marcha comenzó bajo el amparo de la noche, miles de hombres, mujeres y niños avanzando hacia lo desconocido. Ya no eran esclavos, eran un pueblo en camino hacia la libertad, guiados por Moisés y la promesa de Dios. En sus corazones, una mezcla de emociones, alivio, alegría y una pizca de incertidumbre. ¿Cómo sería la vida fuera de Egipto? ¿Cómo se cumplirían las promesas hechas a sus ancestros? Esa noche no fue solo la culminación de las 10 plagas, ni una victoria sobre el faraón. Fue el inicio de una nueva identidad para los hijos de Israel. Ellos ya no eran un pueblo sin esperanza, sino una nación escogida, redimida por la mano poderosa de Dios.
Mientras avanzaban, seguramente miraron hacia atrás una última vez, contemplando las luces de Egipto que se desvanecían en la distancia. Esa tierra que los había mantenido en cadenas ahora era parte de su pasado. Ante ellos, se abría un camino incierto, pero con una certeza inquebrantable. Dios estaba con ellos, y la libertad que habían anhelado por tanto tiempo finalmente era suya. El pueblo de Israel había partido de Egipto con el corazón lleno de esperanza y la vista puesta en la libertad, pero la euforia de la salida pronto dio paso a una realidad más desafiante. El desierto era un terreno inhóspito, implacable, con un horizonte que parecía infinito y carente de caminos claros. En este escenario, el júbilo inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a la incertidumbre. Avanzaban en medio de un entorno desconocido, cargando consigo no solo sus posesiones, sino también sus temores, dudas y años de opresión que aún pesaban en sus corazones. Aunque eran libres, todavía no comprendían completamente lo que significaba esa libertad. Su dependencia de Dios estaba a punto de ser probada de formas que no imaginaban. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras quejas surgieran entre ellos. El agua era escasa, el sol era abrasador, y la perspectiva de un largo viaje hacia una tierra que nunca habían visto se tornaba cada vez más abrumadora. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, preguntaban con resentimiento a Moisés, recordando incluso su vida de esclavitud como si hubiera sido mejor que el vacío incierto del desierto. Mientras tanto, Moisés, el líder que Dios había escogido, también enfrentaba su propia prueba. Miraba a la multitud, a sus rostros llenos de miedo y desesperación, y sabía que solo podía depender del Dios que lo había enviado. Una y otra vez, se arrodillaba en oración, buscando dirección, porque entendía que el peso de la responsabilidad no recaía en él, sino en aquel que los había liberado. En medio de las quejas y el caos, Dios respondió con gracia y poder. Cuando el pueblo tuvo sed, Él les proporcionó agua de una roca. Cuando clamaron por comida, Él envió maná desde el cielo, un sustento diario que les recordaba que su provisión no vendría de la tierra, sino del cielo. Pero incluso estos milagros no siempre eran suficientes para calmar las dudas. La fe del pueblo tambaleaba con cada nueva dificultad, y el desierto parecía revelar las grietas en su confianza en Dios. El clímax de esta prueba llegó cuando se encontraron frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón acercándose rápidamente detrás de ellos. La desesperación se apoderó de todos. ¿Acaso no había tumbas en Egipto, que nos sacaste para morir en el desierto?, gritaban. La fe que se tambaleaba en los días de hambre y sed parecía colapsar frente a esta amenaza mortal. Pero fue en ese momento, cuando todas las esperanzas humanas parecían perdidas, que Dios mostró su poder de una manera que nadie podría olvidar. Moisés, confiando en la palabra divina, extendió su vara, y las aguas del mar se abrieron, creando un camino seco en medio del abismo. Los hijos de Israel cruzaron al otro lado, y cuando el ejército de Egipto intentó seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, asegurando la victoria de Dios y la libertad definitiva de su pueblo. El desierto no solo fue un lugar de prueba física, sino un escenario donde el carácter del pueblo fue moldeado y su dependencia en Dios fue forjada. Cada dificultad, cada momento de duda y cada provisión milagrosa revelaron que la fe no es simplemente creer cuando todo es fácil, sino confiar cuando el camino parece imposible. Aunque su fe flaqueó muchas veces, Israel aprendió en el desierto que el Dios que los había liberado de Egipto no los abandonaría. Fue en ese lugar árido y solitario donde comenzaron a comprender que la verdadera libertad no se encuentra solo en dejar atrás las cadenas físicas, sino en aprender a depender completamente de aquel que los guía hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel había llegado a un callejón sin salida, literalmente. Frente a ellos se extendía el vasto Mar Rojo, una barrera infranqueable, y detrás de ellos, el rugido de los carros egipcios se hacía cada vez más cercano. El ejército de Faraón, enfurecido por haber dejado ir a los israelitas, avanzaba con toda su fuerza, decidido a recuperar a sus esclavos o eliminarlos. La libertad recién ganada parecía desvanecerse en un instante. El miedo se apoderó del pueblo. Hombres, mujeres y niños comenzaron a gritar, muchos de ellos cuestionando a Moisés.
¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Sus palabras estaban llenas de desesperación, un reflejo de corazones que aún no entendían el alcance del poder de Dios. Moisés, sin embargo, permaneció firme. Había escuchado las instrucciones de Dios y sabía que este momento, por desesperado que pareciera, no era el final. Con voz fuerte y segura, les dijo al pueblo: no teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Los egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Siguiendo el mandato divino, Moisés levantó su vara sobre las aguas. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Un fuerte viento comenzó a soplar, dividiendo las aguas del Mar Rojo en 2 enormes muros, dejando un camino seco en el medio. El espectáculo era indescriptible. La inmensidad del mar separada, revelando una senda segura para que el pueblo cruzara. El pueblo, asombrado pero alentado por el liderazgo de Moisés, comenzó a avanzar. Cada paso era un acto de fe, caminando entre paredes de agua que se alzaban a ambos lados. Era imposible no sentir el peso del momento. El Dios que los había liberado de Egipto estaba abriendo literalmente un camino en medio del caos, mostrándoles que su poder no tenía límites. Mientras los israelitas cruzaban, el ejército de Faraón, decidido a no dejarlos escapar, se lanzó en su persecución. Los carros y soldados egipcios descendieron al lecho seco del mar, confiados en que podrían alcanzar al pueblo. Pero entonces, el milagro tomó un giro inesperado. En medio de la travesía, las ruedas de los carros egipcios comenzaron a atorarse, y el pánico se apoderó de los soldados. «Huyamos de Israel, porque el Señor está peleando por ellos contra Egipto», gritaron algunos. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el último israelita puso pie en tierra firme al otro lado, Dios le dijo a Moisés que extendiera nuevamente su vara. Las aguas, que habían permanecido en pie como muros, se derrumbaron con un estruendo ensordecedor, cubriendo a los carros, caballos y soldados egipcios. No quedó ni uno solo. El ejército, que había sido un símbolo de opresión y poder invencible, fue destruido en un instante. El silencio que siguió fue abrumador. Los israelitas, de pie al otro lado del mar, contemplaban lo que acababa de ocurrir. Habían presenciado el poder de Dios de una manera que jamás olvidarían. El temor y la duda que habían sentido minutos antes se transformaron en asombro y gratitud. Moisés y el pueblo levantaron sus voces en un cántico de alabanza, celebrando la victoria divina que había asegurado su libertad. Ese día, el pueblo de Israel entendió algo que cambiaría su historia para siempre. El Dios que los había sacado de Egipto no solo era un libertador, sino un protector y proveedor. Había abierto un camino donde no existía, demostrando que, con él, incluso lo imposible es posible. El cruce del Mar Rojo no fue solo un acto de salvación, fue una declaración de que la fe en Dios puede superar cualquier barrera, por imponente que parezca. El ejército egipcio marchaba con fuerza implacable, confiado en su superioridad y respaldado por la voluntad de un faraón decidido a recuperar lo que creía suyo. Carros de guerra, caballos entrenados y soldados armados avanzaban con rapidez, persiguiendo a los hijos de Israel que huían hacia lo que parecía ser una trampa mortal, el Mar Rojo. La escena era desesperante para el pueblo, pero para los egipcios era una oportunidad para demostrar su poder y restaurar el control sobre sus antiguos esclavos. Sin embargo, lo que los egipcios no entendían era que no estaban enfrentándose a un pueblo indefenso, sino al Dios Todopoderoso que había demostrado su autoridad a través de las 10 plagas. Su marcha no era solo contra los israelitas, sino contra la voluntad divina. Y este desafío tendría consecuencias devastadoras. Cuando los hijos de Israel comenzaron a cruzar el Mar Rojo por el camino seco que Dios había abierto entre las aguas, el ejército egipcio no dudó en seguirlos. Los soldados y carros descendieron al lecho marino, confiados en que alcanzarían a sus objetivos. Sin embargo, algo cambió en ese momento. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse en el suelo, dificultando el avance. El terror comenzó a apoderarse de los soldados. «Huyamos de los israelitas», gritaban.
El Señor está peleando por ellos contra Egipto. Pero era demasiado tarde. Desde el otro lado del mar, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, levantó nuevamente su vara. En un instante, las aguas que habían estado contenidas como muros a ambos lados del camino comenzaron a desplomarse. El estruendo fue ensordecedor. Las gigantescas olas cayeron con fuerza, cubriendo a los carros, los caballos y los soldados egipcios. No quedó ni uno solo. El imponente ejército de Faraón, que había sembrado terror y dolor en tantas vidas, fue destruido en un solo acto. El Faraón, el hombre que se había creído un dios en la tierra, vio cómo su poder y su orgullo se hundían junto con su ejército. Este momento no solo marcó el fin de la persecución, sino que fue una demostración inequívoca de la justicia de Dios. El juicio divino había llegado, y el opresor más grande de Israel había sido derrotado de manera definitiva. Del otro lado del mar, los hijos de Israel miraban con asombro. La amenaza que había puesto en peligro su libertad y sus vidas había desaparecido por completo. El miedo que los había paralizado fue reemplazado por un profundo sentido de reverencia. Este no era solo un acto de salvación, sino una declaración de que Dios no solo rescata, sino que también hace justicia en su debido tiempo. El pueblo celebró. Levantaron sus voces en alabanza, reconociendo que no habían sido liberados por su propia fuerza o mérito, sino por el brazo poderoso de su Dios. Moisés y Miriam lideraron un cántico de victoria, proclamando: «El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré». La derrota del ejército egipcio fue un recordatorio para Israel y para las generaciones futuras de que la justicia divina es inquebrantable. No importa cuán poderoso sea el opresor o cuán desesperada sea la situación, Dios es fiel para defender a su pueblo y cumplir sus promesas. En ese día, el Mar Rojo no solo se convirtió en un símbolo de salvación, sino también en un testimonio eterno del poder y la justicia de Dios. El Éxodo marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. No solo fue la liberación de la esclavitud física en Egipto, sino también un proceso de transformación espiritual que redefiniría su identidad como nación. Cada paso que dieron en su salida de Egipto, cada desafío enfrentado en el desierto, y cada intervención divina dejaron lecciones profundas que resonarían a lo largo de las generaciones. La primera gran enseñanza del Éxodo fue la fidelidad de Dios a sus promesas. Durante siglos, los hijos de Israel habían clamado en medio de su sufrimiento, y aunque parecía que no había respuesta, Dios no había olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A través de Moisés, el Señor demostró que su tiempo y sus caminos son perfectos, incluso cuando la esperanza parece perdida. El Éxodo se convirtió en una prueba tangible de que Dios escucha, ve y actúa a favor de quienes confían en Él. Sin embargo, la liberación no fue instantánea ni sin dificultades. El pueblo aprendió que la libertad no solo consiste en romper cadenas físicas, sino también en superar las ataduras mentales y espirituales que los mantenían cautivos. Aunque dejaron Egipto atrás, sus corazones a menudo volvían a la comodidad de lo conocido, incluso si eso significaba esclavitud. Cada queja y cada duda en el desierto evidenciaron cuánto necesitaban aprender a confiar plenamente en Dios. Otro aprendizaje clave fue la dependencia total de Dios. En el desierto, no había recursos naturales que pudieran sostenerlos. El agua, el alimento y la guía solo podían venir del Señor. El maná que descendía del cielo cada día no solo alimentaba sus cuerpos, sino que les enseñaba a vivir día a día confiando en que Dios proveería. El Éxodo subrayó que la fe no es solo creer cuando todo es fácil, sino seguir confiando cuando el camino parece imposible. La justicia divina también fue una lección central del Éxodo. La derrota del faraón y su ejército en el Mar Rojo mostró que ningún poder humano, por grande que sea, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Para Israel, esto fue una confirmación de que Dios pelea por su pueblo y que su justicia llega en el tiempo perfecto, incluso cuando parece tardar. Finalmente, el Éxodo reveló la importancia de la obediencia. Cada milagro, desde las plagas hasta la apertura del Mar Rojo, fue acompañado por instrucciones específicas que el pueblo debía seguir.
La obediencia a estas órdenes era una demostración de fe y un requisito para experimentar la liberación. Este principio quedó grabado en la historia de Israel como una verdad fundamental. La libertad viene con la responsabilidad de seguir los caminos de Dios. El Éxodo no solo liberó a Israel de la esclavitud física, sino que también nos preparó para convertirse en una nación santa, apartada para Dios. Las lecciones de fe, dependencia, justicia y obediencia no solo marcaron el inicio de su historia como pueblo libre, sino que también dejaron un legado espiritual que sigue inspirando a quienes enfrentan sus propios Egiptos y desiertos. A través de esta experiencia, el Éxodo se convirtió en un testimonio eterno de que Dios es fiel para salvar, guiar y transformar. La historia del Éxodo no es solo un relato antiguo de liberación, sino un reflejo profundo de las luchas y desafíos que cada persona enfrenta en su vida. El Egipto de hoy no necesariamente se compone de esclavitud física, sino de cadenas invisibles, miedos, inseguridades, relaciones tóxicas, adicciones, o situaciones que nos mantienen atrapados en una vida que no refleja la libertad y plenitud que anhelamos. Así como el pueblo de Israel clamaba por liberación, en el corazón humano existe ese mismo grito silencioso por un cambio que traiga esperanza y propósito. El Mar Rojo se presenta en nuestras vidas como esos obstáculos que parecen insuperables, los momentos en los que estamos atrapados entre lo que queremos dejar atrás y el desafío abrumador que se alza frente a nosotros. En esos instantes, las dudas surgen con fuerza. ¿Y si fracaso? ¿Y si lo desconocido es peor que lo que ya conozco? Es fácil mirar hacia atrás, hacia el Egipto que queremos abandonar, y preguntarnos si no sería más sencillo rendirse y regresar. Sin embargo, el Éxodo nos enseña que la verdadera libertad requiere fe, confianza y acción. Moisés, como líder del pueblo, se mantuvo firme ante la incertidumbre, recordándoles que no estaban solos. Esa misma verdad sigue siendo relevante. Aunque el camino parezca imposible, hay un Dios que abre caminos donde no los hay. Cruzar nuestro propio Mar Rojo significa dar pasos hacia lo desconocido con la certeza de que no dependemos solo de nuestras fuerzas, sino del poder que nos guía. A menudo, el proceso de cruzar implica enfrentarnos a nuestras mayores inseguridades. El pueblo de Israel tenía que caminar entre enormes paredes de agua, un recordatorio constante de que la única razón por la que podían avanzar era la intervención divina. En nuestra vida, esas paredes pueden representar la fragilidad de nuestras circunstancias, pero también la evidencia de que estamos sostenidos por algo más grande que nosotros mismos. El cierre del Mar Rojo detrás de los israelitas simboliza algo profundo, la ruptura definitiva con aquello que los mantenía cautivos. Del mismo modo, cuando finalmente nos atrevemos a cruzar nuestros propios desafíos, podemos experimentar una transformación que cierra las puertas al pasado y nos permite avanzar hacia un futuro de libertad y propósito. El Éxodo nos desafía a identificar los Egiptos que necesitamos abandonar, los mares rojos que debemos cruzar, y a confiar en que, aunque el camino sea incierto, la promesa de libertad vale el esfuerzo. Cada paso hacia adelante es un acto de fe, una declaración de que no estamos destinados a vivir esclavizados por nuestras circunstancias. La misma presencia divina que guió a Israel en el desierto está disponible para guiarnos en nuestro propio viaje hacia la redención y la plenitud. Cruzando nuestro propio Mar Rojo, no solo enfrentamos nuestros miedos, sino que también descubrimos nuestra verdadera identidad, no como cautivos, sino como personas libres, llamadas a vivir con propósito y esperanza. El Éxodo en nuestras vidas es una invitación a dejar atrás lo que nos limita, avanzar con valentía y confiar en que, al otro lado, encontraremos la tierra prometida que hemos anhelado. No te vayas sin ser parte de esta comunidad. Si te inspiró esta historia de fe y milagros, dale me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, porque nunca sabes quién podría necesitar cruzar su propio Mar Rojo. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás nuestras próximas historias épicas que te llenarán de esperanza e inspiración. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran travesía.